La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de qué es y cómo se realiza la abdominoplastía, que es la operación de la panza, ¿verdad? Con el doctor Julio Recalde, que es especialista en cirugía plástica, estética, reconstructiva y flebología. Antes de saludarla al doctor, quiero agradecer en este momento al iniciar el programa, porque es de bien nacido ser agradecidos. Agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia y porque ustedes están ahí acompañándonos. Y agradecerle al doctor que nos da su tiempo y está con nosotros aquí. Hola, doctor, ¿cómo andamos? Hola, Vivi, ¿qué tal? Un placer, un saludo a la audiencia, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se realiza la abdominoplastía? Para eso tenemos esta placa que dice lo siguiente. Tras pérdidas drásticas de peso y volumen corporal, la zona más afectada es el abdomen, ya que es donde más se acumula la grasa. Aumenta el volumen y la piel sufre el estiramiento para adaptarse al tamaño. La abdominoplastía se ha convertido en uno de los procedimientos más populares para exaltar la figura, recuperar la tonicidad del abdomen. Esta es la famosa, me voy a operar la panza. Sí. ¿Verdad? Me estiro. Tiene diferentes nombres, ¿verdad? Sí. Abdominoplastia, dermolipectomía abdominal. En Estados Unidos se le llama tummy tuck. Que es un nombre así que no tiene... Tummy tuck. Tummy tuck. Y que es principalmente la cirugía del abdomen. Sí. La ventaja que tiene, ¿verdad?, es que tiene un efecto prácticamente inmediato, tanto para el paciente como para el que mira. Entonces, es por eso que tiene tanto éxito, ¿verdad? La abdominoplastía, el nombre significa vamos a dar forma al abdomen. Ajá. Y la dermolipectomía abdominal significa sacar piel y grasa del abdomen. Las dos cosas se usan como sinónimos y nosotros normalmente lo utilizamos así. Claro. Bueno, doctor, tenemos que hacer un corte, pero yo te pregunto, ¿cuándo uno se da cuenta que se tiene que hacer esta operación, abdominoplastía? Porque, por ejemplo, si estamos en bikini las mujeres, ¿verdad? Y nos vamos a sacar una foto, nos ponemos así, nos estiramos, alzamos los brazos y ahí ya, perfecta la pancita. Cuando hacemos eso y no se queda perfecta lo mismo, ahí es cuando tenemos que hacer, ¿no? Y más o menos esa. Es cuando estás sentada y te sobra un rollo que vos podés tocar con la punta de los dedos, ya es indicativo de cirugía. Acabo de tocar algo que no me gusta. Bueno, vamos al corte y volvemos ya. Bueno, si estás viendo el programa, yo sentadito o sentadita, vamos a hacer un ejercicio. Manito aquí, manito allá, hacemos así tipo pinza, vamos al abdomen y si encontrás algo que podés agarrar así tipo un rollito, ya sos candidato o candidata a la abdominoplastia. Yo no, viste nada, solo la blusa. Bueno, Doc, hablando en serio, es importante esta operación, sobre todo, esta sí que es una operación para la figura, ¿verdad? No guarda ninguna relación con, no sé, la salud de los órganos o lo que sea. O sea, es 100% para sentirnos mejor.
Bueno, es 100% para sentirte mejor y muchas veces también tiene un aspecto de salud, porque al corregir, al levantar la piel y corregir la musculatura, uno puede arreglar ya ciertas hernias, ciertas debilidades de pared y ese tipo de cosas que nosotros hacemos habitualmente cuando operamos a nuestros pacientes. Entonces, tiene su efecto estético, tiene su efecto a nivel funcional, vamos a decir, la paciente se siente con más capacidad, especialmente las mujeres que han tenido varios hijos, tienen como la sensación de que aumenta la fuerza de la musculatura abdominal después de una cirugía de esta, porque justamente nosotros trabajamos sobre los músculos, los unimos, ¿verdad? Y hacemos que esa musculatura que con los embarazos se fue separando y fue perdiendo fuerza, vuelva a tener un eje de contractura que es el habitual y el indicado para esa paciente. Entonces, el beneficio es casi siempre bueno. Claro. Donde normalmente a mí no me gusta, y le digo al paciente, a veces el paciente te insiste que quiere eso para empezar a cambiar su estilo de vida. Su estilo de vida, esas cosas. Pero el paciente, por ejemplo, que está con mucho sobrepeso y le hace solamente la panza, si vos le mirás de costado se queda más plano, pero si vos le mirás de frente parece más ancho, ¿verdad? Porque le saca ciertas proporciones también. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en hacer una cirugía de este tipo en un paciente con mucho sobrepeso, tenemos que advertirle ese tipo de cosas, porque el paciente viene con una expectativa casi siempre superior a la que se puede conseguir, ¿verdad? Claro. Doctor, pero yo tenía entendido que este tipo de cirugía era cuando había mucha flacidez, ¿verdad? Cuando se perdió peso y que por eso quedaba la panza así floja. No si uno está gordito o gordita, porque ahí la panza está bien estiradita. Claro, está tensa. Hay gente, pero por ejemplo, por decir, hay gente que está en proceso de pérdida de peso. Sí. Y ya la panza le cuelga mucho. Ajá. Y ya le resulta incómoda para movilizarse. Está todavía con 20 kilos de sobrepeso. Sí. Pero ya no puede hacer su actividad habitual. Sí. Entonces, en ese caso, por ejemplo, va a hacer prácticamente una abdominoplastia sanitaria, vamos a decir, para que le sacas eso que le molesta, que le cuelga, que le es difícil de esconder, y que también normalmente tiene mucho intertrigo. ¿Qué es el intertrigo? Es la irritación de los pliegues. Que la gente viene y te dice, no puedo usar nada porque me irrita todo acá. Claro. Y tiene mucha humedad, a veces tiene hongos, tiene todo ese tipo de cosas. Entonces, la variedad de pacientes es demasiado grande y la forma en que nosotros miramos, por supuesto, como yo le digo siempre a la gente, yo te miro en forma crítica, para eso venís junto a mí, ¿verdad? Obvio. Pero tenemos que escuchar también las razones del paciente. De repente le decís, bueno, te voy a hacer esto, vamos a mejorar la calidad de tu piel, vamos a disminuir la irritación, pero vos sabés que una vez que vos llegues a tu peso, vas a necesitar una cirugía correctiva más extensa, vamos a decir así, porque en ese caso es sacar bulto nomás. Claro. Y en el caso de una persona que tiene unos kilitos de más, la panza tiene más flojita ya, ¿se puede hacer tipo eso y ya le sacas la grasa o una lipo antes y después le estiras la panza? Se puede. Normalmente las técnicas actuales, hoy en día una de las técnicas más vistas en el mundo por nosotros es una técnica que desarrolló el doctor Osvaldo Saldaña, que es de Brasil, ¿verdad? En la cual uno hace la retirada de la piel, vamos a decir, del ombligo para abajo y hace una buena lipo de la parte de arriba, que es la que va a quedar. Y con eso se consigue un abdomen bastante delgado, con buena firmeza y todo ese tipo de cosas. Antes estaba prohibido eso. Cuando yo empecé a hacer cirugía plástica, hacer una lipoaspiración en un lugar donde se iba a hacer una dermolipectomía, era prácticamente prohibida. Después se hicieron varios estudios de forma tal a ver cómo se podría mejorar eso y tener un mejor resultado, y ahí se llegó a la conclusión de que se puede hacer variando el tipo de despegamiento, respetando ciertos tipos de los vasos del abdomen,
Es decir, es una cirugía cuidadosa, no porque haya un bulto nomás, es solamente Claro. sacar bulto, ¿verdad? Es una cirugía donde uno tiene que tener regladas ciertas cosas y en base a eso trabajar. Pero la grasa se saca con lipo, La grasa se saca con lipo. solamente con lipo. Sí, No es que vamos a- se abre y sacas así la grasa. También no operas. también Ah, sí. también hay lipectomías, Ajá. ¿verdad? Las lipectomías quirúrgicas también existen. Justamente de eso era lo que se tenía miedo antes, porque ahí se lastimaban mucho los vasos cuando se hacía por corte. La lipoaspiración tiene como ventaja el hecho de que es más selectiva en lo que saca. Entonces no lastimas tanto los vasos sanguíneos que van a nutrir tu pared abdominal, y entonces vos sacás la grasa, disminuís el bulto, pero tu abdomen se queda, ¿cómo te voy a decir? Se queda con toda su nutrición. Doctor, vos que ya viste muchos abdómenes, hiciste muchas de estas cirugías, ¿cómo es la grasa que uno tiene? ¿Es así finita? ¿Es así grande? ¿Cómo puede ser? La grasa varía de persona a persona. Sí. Y hay grasa, vamos a decir, de cierto tipo de calidad que es la que nosotros usamos. Normalmente la grasa del abdomen inferior, por debajo del ombligo, es la grasa que solemos usar como injerto. Ajá. Entonces es una grasa que tiene más resistencia, es más, los lóbulos son más similares entre sí. Ahora, cuando alguien está en obesidad, por supuesto, los lóbulos son variables, porque la grasa crece en la célula de grasa. Vamos a decir, una célula es un huevo, ¿verdad? Sí. Entonces, una célula puede crecer muchísimas veces su tamaño original juntando grasa. Y otra vez, los racimos que se forman como racimos de uva de grasa, Sí. ¿verdad? Pueden ser enormes. Entonces, vos tenés en la anatomía tenés ciertas diferencias, pero en la práctica alguien que pueda mirar, una persona no entrenada no va a saber Claro. distinguir, ¿verdad? Nosotros distinguimos dos capas de grasa en el abdomen. Una capa superficial, que es donde más se hace la lipo, y una capa profunda, que es donde más se hace la lipectomía cortada, ¿verdad? Y esas dos capas están separadas otra vez por un tejido, y ese tejido es súper importante para conservar lo que se llama el drenaje linfático del abdomen. Entonces nosotros hacemos mucha preservación de ese tejido y trabajamos sobre las dos capas de manera diferente. Y cuando el médico dice, esta persona tiene grasa entre los órganos o algo así, ¿cómo se llama eso de tener grasa? Bueno, esa es la grasa visceral. Eso. La grasa visceral, vamos a decir, tenemos en la piel del abdomen, Sí. tenemos la grasa Sí, premuscular, Sí. tenemos el músculo, después tenemos el peritoneo y los intestinos. Entre el peritoneo y los intestinos está, siempre le llamaba jocosamente el delantal, ¿verdad? Que Sí. es un delantal de grasa que está por delante de los intestinos. que todos tenemos. Sí, que todos tenemos. Es así la anatomía. Todos tenemos. Ajá. Y esa grasa es una grasa que nosotros no podemos sacar. Es la primera grasa que agarra volumen y es la última grasa que pierde volumen cuando bajamos de peso. Ajá. Por eso recién cuando se llega a un estado de desnutrición, esa grasa se consume. Esa es la última grasa. Ya. Y esa grasa no se toca. Pero es peligroso cuando uno tiene mucha de esa grasa. Es peligroso para operar, porque muchas veces el paciente viene así, Sí. yo le examino, el paciente tiene un abdomen bastante prominente y vos le tocas y la capa de grasa es relativamente pequeña y te das cuenta que lo que tiene es una grasa intraabdominal. Yeah. En esos casos es muy difícil que uno le dé satisfacciones desde el punto de vista estético Claro. a un paciente que tiene un exceso de grasa abdominal, de grasa visceral, digo. Y entonces nosotros tenemos que orientarle al paciente porque tiene que perder peso. Claro. Al empezar a perder peso va a empezar a sobrar piel, va a empezar a sobrar todo, Sí. pero lo último que se pierde es la grasa visceral. Y pero esa grasa visceral, si se tiene mucha grasa, hace mal a la salud también. ¿o Claro, no? es ¿Verdad? por un exceso ya. Claro, Normalmente claro. hay gente que familiarmente tiene, Ah, vos le ves flaca y tiene un Pancita, abdomen así sí. bastante prominente
debido a ese tipo de grasa, ¿verdad? Pero por lo general corresponde más al estado nutricional de la persona. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida continuamos charlando con nuestro invitado. Volvemos ya. Charlando con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. Y vamos con este material que habla de los pacientes que están indicados para este tipo de procedimientos. A ver. Pacientes indicados para la abdominoplastia. Generalmente los pacientes que solicitan este tipo de cirugías son mujeres mayores a 30 años que han tenido varios embarazos y como secuela les queda la piel del abdomen caída. En los últimos años se incrementó la cantidad de pacientes posbariátricos, ya que tras grandes pérdidas de peso la piel y los músculos del abdomen pierden el tono muscular y se aflojan, produciendo un aspecto poco estético. No es apta para personas obesas que quieran adelgazar. Bueno, ahí vemos, la última parte es la que más me gusta, ¿verdad? No es apta para personas que quieran adelgazar, porque hasta hoy en día sigue yendo gente al consultorio que busca una abdominoplastia o una lipoaspiración con fines de disminuir de peso. Y especialmente se van a buscarnos en el momento en que están subiendo de peso, claro, que es todo lo contrario a lo que nosotros normalmente preconizamos, ¿verdad? Porque tienen un evento en 2 meses, porque tienen... Sí. Entonces, ya en mi juicio normalmente ya les digo que no y me ahorro una gran cantidad de problemas, ¿verdad? Pero sigue habiendo gente que consigue operarse y se meten en problemas y resulta que no puede estar a tiempo para su evento, para el que se estaba preparando, porque no estaba en condiciones y se operó igual. Claro. Eso principalmente, ¿verdad? En cuanto a la calidad del paciente, te diría que el 70% de los pacientes hoy en día son mamás que han tenido 2, 3, 4 hijos, que ya terminaron su proceso de reproducción y que a la cual les sobra piel, tienen la diastasis muscular, que es la separación entre los músculos, o alguna pequeña hernia, y vienen en busca de arreglar eso. El resto de los pacientes en su mayoría son pacientes posbariátricos, es decir, o post grandes pérdidas de peso, porque al mismo tiempo que aumentó la cantidad de pacientes que se han hecho cirugía bariátrica y han disminuido de peso, también hay gente que se ha sometido a dietas bastante rigurosas y que ha perdido también 30, 40 kilos y sin haber sido sometidas a cirugía y que vienen con ese resto de piel, claro, que es tan incómodo para ellos y que en esos casos nosotros les atendemos, ¿verdad? Lo importante es que en casi todos estos procesos donde hubo una expansión, sea por sobrepeso, por embarazo, las fibras elásticas, que son como pequeños resortes que están dentro de la piel, esas fibras elásticas se van rompiendo. Y al romperse esas fibras elásticas, empiezan a haber estrías, empiezan a haber flacidez. Y por supuesto, cuanto más veces se embarazó, cuanto más veces subió y bajó de peso, o cuanto más grande fue ese exceso de peso, evidentemente que al bajar toda esa piel cae. Tenemos también casos más excepcionales de gente que tiene una flacidez natural, que no tuvo, nunca te dicen, no, mi peso varía en 4 o 5 kilos, de lo máximo a lo mínimo en los últimos 10 años, no tiene hijos, pero tiene una piel que le cuelga, una flacidez importante, y en esos casos también
Eso normalmente puede tener algo que ver con una colagenopatía, ¿verdad? Que es un problema del colágeno donde hay cierto tipo de fibras de colágeno que no se producen en el cuerpo, entonces como que se cae todo. Entonces ahí en esos casos nosotros indicamos cirugía. En la mayoría de los pacientes hacemos una marcación solamente en el abdomen inferior, de modo a estirar como una cortina, pero también hay un montón de variaciones con respecto a eso que depende también de cuál es el problema específico de cada paciente. Doctor, pero si una persona bajó mucho de peso y le sobra piel, pero le sobra piel atrás también, no solo adelante, y esto que estamos hablando es solo de adelante, ¿verdad? Sí. Principalmente estamos hablando de los adelante. Se hacen las dermolipectomías circunferenciales que le llamamos nosotros, que se hace como un continuo hasta dar toda la vuelta alrededor del paciente, ¿verdad? Adelante hacemos la reposición muscular, la reparación muscular. En la parte de atrás muchas veces, especialmente en el sexo femenino, lo que hacemos es de repente rellenar un poquitito más la zona glútea, porque al haber mucha flacidez en la zona posterior, toda esa piel cae, la cola cae, claro, ¿verdad? Entonces sacamos piel en grado variable y la grasa que queda entre medio le colocamos como un relleno en la zona. ¿Y la cicatriz queda así tipo un cinturón? La cicatriz queda como un cinturón. Abajo, ¿verdad? Abajo. Con la cadera. Abajo. Ajá. Y depende del exceso, ¿verdad? Claro. Depende del exceso, depende del tipo de ropa de baño que usa la gente. Por ejemplo, los americanos tienen tendencia a hacer cicatrices más altas. Porque usan más alto. Porque usan bikinis más altos. Nosotros hacemos tendencia a usar más justamente en la parte más alta de la nalga, colocamos las cicatrices. Pero eso va variando de cirujano, de zona, depende de qué es lo que se está buscando, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y tenemos este material que habla del examen al paciente. A ver. El examen del paciente. Se examina la calidad de la pared muscular, cicatrices, hernias y eventraciones. El paciente puede estar con o sin sobrepeso, pero sí con un exceso de piel abdominal, estrías y cicatrices variables. Para ver las condiciones del paciente se solicitan estudios de laboratorio, electrocardiograma, radiografías de tórax y ecografías de pared abdominal. Las ecografías permiten saber de debilidades de la pared abdominal no notadas al examen físico normal. Bueno, sí, realmente el tema de la ecografía de pared abdominal es una ayuda muy importante, especialmente, por ejemplo, cuando tenemos pacientes que a más de su exceso de piel tienen, por ejemplo, una cicatriz y te dice, tiene una cicatriz de una cesárea y te dice, tuve complicaciones después de mi cesárea. O tiene una cicatriz de una cirugía de vesícula o de otras cirugías donde nosotros sospechamos que puede haber una eventración. ¿Eso qué es? La eventración es una hernia a través de una cicatriz. Al contrario de la hernia, que es una salida de un tejido a través de un orificio natural, vamos a decir, como el ombligo, o a veces ahí en la línea media también pueden haber hernias, sin que sea al lado del ombligo, pero pueden haber hernias en la línea media, y eso nosotros tenemos que distinguir. También pueden haber hernias en la zona inguinal, ¿verdad? Y a veces se operó ya la hernia, y vuelve a abrirse y vuelve a salir eso. Entonces ahí ya se considera una eventración. Y esa ecografía y ese estudio puede ser la diferencia entre una buena cirugía y un desastre. Porque uno al tocar ahí de repente pasa la cánula para hacerle un poquitito de lipito y termina perforando alguna víscera, alguna cosa, y terminamos en una terapia en lugar de... Entonces, con esa ecografía, ahí ya tienen bien claro el panorama. Se sabe bien, inclusive el ecografista te dice, hay una separación entre los músculos de 5 centímetros, de 7 centímetros, hay una hernia grande, una hernia mediana, entonces vos podés prever
poner alguna malla para apoyar la reparación de la hernia que vas a hacer, o si vas a hacer una reparación simple, hacer una reparación simple. Pero eso también nos permite muchísimo a nosotros prevenir complicaciones. Claro. Doctor, se sabe que la lipo, uno se hace la lipo y después si comes, qué sé yo, engordás. No tanto no se produce tanta grasa en el lugar donde te hicieron la lipo, pero se va para otro lado. En este caso, por ejemplo, la gente que ya se hizo la abdominoplastia, después, si no lleva un estilo de vida saludable, cuidando lo que come y tratando de no engordar, ¿engorda? ¿Y qué pasa? Bueno, como siempre hay variaciones sobre el mismo tema, ¿verdad? Puede ser que engorde nuevamente ahí. Puede ser que ese lugar no se modifique para nada, ¿verdad? Y de repente se empieza a ensanchar así. En otro lado. Se empieza a ensanchar en otros lugares. Inclusive yo he tenido pacientes que se han embarazado nuevamente después de haberse hecho una... Claro, eso por ejemplo. Y sin secuelas. Y la piel que ya está estirada, que se estira de vuelta, y no se vos sabés que quedan... responde mejor. ¿En serio? Por lo menos en la mayoría de los casos. Qué bueno. Hay casos sí donde tenés que volver a hacer, como siempre, en todo esto no hay nada absoluto, son Depende historias individuales, ¿verdad? Entonces ya me ha tocado hacer una nueva dermolipectomía 4 años después de la primera porque se embarazó la paciente, y también me ha tocado volver a hacer porque el paciente volvió a subir de peso y volvió a bajar de peso. Entonces tenemos siempre ese tipo de experiencia. Por supuesto que las mejores experiencias nos ocurren con los pacientes que bajan de peso y lo mantienen. Claro, obvio. Pero en el caso de que engorde, por ejemplo, o que se quede embarazada, ¿no es más factible que tenga estrías, por ejemplo, al ser ya una piel estirada? Puede haber. Pero es una lotería. Claro. Ella normalmente si se volvió a embarazar, normalmente ya es algo imprevisto, entonces como que ya no le cobra tanto a la paciente eso. Claro, ¿verdad? claro, entiendo. Bueno, vamos con el siguiente material, por favor. La cirugía se lleva a cabo bajo anestesia regional, raquídea o peridural, o anestesia general. La gran mayoría de las cirugías consiste en retirar la piel por debajo del ombligo, refuerzo de la línea blanca muscular y reconstrucción del ombligo. El refuerzo de la pared abdominal puede ser hecho con suturas, mallas o ambas. Esta cirugía suele combinarse con lipoaspiración. Bueno, sí. Por lo general se puede hacer con el tipo de anestesia regional. Regional le llamamos a la que se hace en la espalda y que bloquea una parte nada más del cuerpo, ¿verdad? Esa es la peridural. La peridural o la raquídea. Cada una tiene su ventaja, las dos se hacen en la columna, ¿verdad? Y la general, que normalmente yo prefiero la anestesia general, especialmente cuando vamos a hacer procedimientos combinados. Es decir, le hacemos lipo boca abajo. Tenés que darle vuelta al paciente. Tenés que darle vuelta al paciente. Entonces, la anestesia general te asegura que tu paciente va a estar oxigenado plenamente en todo momento de tu cirugía. Claro. Entonces, para mí es muy útil en ese sentido, ¿verdad? Ahora, una vez que le ponemos al paciente, le hacemos la elección del tipo de cirugía, de aplicar, de cerrar los músculos y todas esas cosas. Una cosa que siempre le suelo decir al paciente, especialmente la que tiene mucha flacidez muscular, yo le digo siempre que al despertarse puede tener una sensación de falta de aire, porque la mayoría de las mujeres respira por el abdomen. Al achicar ese espacio, ¿verdad? Entonces como que te dice respiro y no entra todo el aire. Y es porque el abdomen no se puede expandir tanto como se expandía antes, ¿verdad? Inclusive en ciertos casos, especialmente las que tienen grandes hernias o grandes eventraciones, se les hace hacer una fisioterapia respiratoria antes de operarle. Perfecto. Bueno, ya llegamos a la operación. A la vuelta del corte vamos a estar en el postoperatorio. Volvemos ya.
charlando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. El tema de hoy es la abdominoplastia o, como yo le digo, la operación de la panza, ¿verdad? Bueno, y vamos a ver ahora el postoperatorio porque tenemos este material. El postoperatorio. Se recomienda el uso de fajas de compresión durante al menos un mes y la realización de drenaje linfático. La inflamación y molestias se controlan con medicación. El reposo en cama no es recomendado, sino más bien el reposo activo, moverse, caminar y acostarse solo a la hora de dormir. Las caminatas se reinician a la semana o 2 semanas después y el manejo de vehículos al menos a las 2 semanas. La actividad de abdominales a partir de los 2 meses. Bueno, realmente así el postoperatorio suele ser dinámico. Tratamos de que el paciente active lo más pronto posible, que una cosa que para mí normalmente yo suelo ver es que el paciente que se mueve más se queja menos de dolor. Y el paciente que más no hace nada porque está esperando que le duela, a ese paciente le duele todo más porque tarda más en reiniciar toda la actividad. Pero esa actividad tiene que ser, ese movimiento tiene que ser gradual, ¿verdad? Claro, gradual. Porque... yo normalmente les digo a los pacientes, por ejemplo, pasos cortos, moverse pero con pasos cortos, no hacer grandes movimientos, pueden subir escalera un escalón, despacito. Escalón por escalón. Escalón por escalón, como se decía Sí. antes, ¿verdad? Y todo tiene que ser, se puede hacer, pero todo limitado. El tema de manejar, yo les limito el tema de manejar más que nada, no porque se vaya a abrir la herida, sino que porque la dificultad para los movimientos y los dolores que puede producirse si tiene que frenar de golpe, Claro, o alguna cosa eso. de esa. Más que nada por eso, ¿verdad? Y el tema de las abdominales, hacer ejercicios abdominales, normalmente 2 meses, a veces más, dependiendo del tiempo que la paciente se hincha. Porque hay gente que en un mes ya no se queja de nada, ya está todo bien. Igual yo le hago esperar un mes. Pero hay gente que a los 3 meses todavía se siente hinchada y viene todavía el drenaje y todo ese tipo de cosas. Entonces, en esos casos prolongamos más tiempo el uso de faja, prolongamos más tiempo el tema de los drenajes y prolongamos más tiempo su reposo de actividad intensa. Claro. Porque el tema es que cuando se ve la paciente que está mejor, qué sé yo, ya quiere activar. Claro. Y entonces, al principio es tratar de atajarle, ¿verdad? Claro. Y doctor, por ejemplo, relaciones sexuales después de esta operación, ¿después cuánto recomienda? Mira, yo suelo recomendarle a partir de la 3ª semana, siempre con cuidado y siempre con la paciente dirigiendo la actividad, ¿verdad? De modo que si ella se siente incómoda, Claro. se pueda, y que esté hablado con la pareja, ¿verdad? De modo que tampoco la pareja se sienta abandonada en ese Claro. momento, ¿verdad? Que sepa que es algo negociado y eso, ¿verdad? No, Perfecto. depende mucho de la comodidad y normalmente el hombre cuando ve una cicatriz nueva Tiene miedo. Así que ocurre que a veces la mujer ya se siente en condiciones y el hombre es el que tiene miedo de lastimar, sí, ¿verdad? sí, perfecto. Bueno, vamos con el siguiente material. Recomendaciones para la recuperación. No se debe fumar antes, durante ni después de la cirugía, pues el tabaco ralentiza la regeneración del tejido y la cicatrización. Se debe comer ligero varias veces al día en pequeñas cantidades para evitar tensión en el abdomen. Durante el tiempo que se use la faja compresiva, hidratar la zona con cremas o aceites apropiados. Bueno, sí, hay que hacer un cuidado especial. La mayoría de la gente que usa faja termina perdiendo peso también
porque les restringe, el uso de la faja les restringe la cantidad de alimentación. Entonces, lo de hacer comidas más pequeñas a intervalos más pequeños es normal, ¿verdad? Porque el paciente se siente satisfecho más rápido. La hidratación es súper importante. Normalmente yo les indico, inclusive la primera semana, que tomen no solamente agua, sino que también tomen jugos naturales y que tomen estas bebidas isotónicas. Porque eso, yo les digo siempre, vos estás como que terminaste una maratón ahora, claro. Tenés que reponer sales y a la medida que va reponiendo se hincha menos también. Porque parte del proceso de postoperatorio es que el cuerpo tiene que encontrar un equilibrio. Ese equilibrio es que todas las sales del cuerpo, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, todo tiene que estar equilibrado. Mientras eso no esté equilibrado, el paciente se va a hinchar. Y se va a sentir cansado. Entonces, las bebidas isotónicas son muy importantes. Yo siempre indico en el postoperatorio. Y el tema de las hidrataciones y todo eso también, ¿verdad? Cremas hidratantes, cuidados. Claro. Muchas veces la paciente se ve tan bien que quiere usar una signorina, por ejemplo, y de repente una signorina le puede empezar a lastimar la cicatriz. Entonces, ese entusiasmo también de repente sí. hay que ir calmando. Claro, porque... claro. Y es bueno que consulten contigo, ¿verdad? Claro. Porque a lo mejor a mí me parece que es una buenísima idea, es pésima para mi postoperatorio. Claro. No, llega todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Los cicatrizantes también, normalmente casi todas estas cirugías hacemos con puntos reabsorbibles, con hilos reabsorbibles, entonces 1 o 2 puntitos lo que tenemos que sacar y ya les indicamos que usen los cicatrizantes. Al principio yo les hago usar cicatrizantes acuosos y después les hago usar cicatrizantes a base de silicona que son un poquito más como irritantes, entonces tiene que ser ya una cicatriz de un mes y medio para que eso no le lastime. Ya, perfecto. Bueno, y vamos con el último material, a ver. La vuelta a la normalidad. Si el estado físico previo a la cirugía es bueno, con musculatura abdominal fuerte, la recuperación será más rápida. Algunas personas vuelven al trabajo en 2 semanas, otras precisan hasta 4 semanas. El ejercicio físico ayudará a reducir la inflamación y disminuir la posibilidad de formación de trombos venosos. No obstante, los ejercicios fuertes deben evitarse hasta que se sienta cómodo. Es conveniente que las pacientes que buscan este tipo de cirugías ya no tengan embarazos. Bueno, el tema de la movilización precoz es algo que nosotros venimos siempre predicando, ¿verdad? La movilización precoz en un paciente que está en actividad y que tuvo 2 o 3 embarazos ayuda a que no se formen, no hayan trombos, embolias y todo eso en los miembros inferiores. A veces cuando nosotros vemos que hay pacientes que tienen una tendencia a ese tipo de cosas o que varices es muy importante, inclusive en el postoperatorio le indicamos el uso de anticoagulantes como para prevenir los casos de tromboembolia, ¿verdad? La actividad se recupera lentamente. Normalmente se puede hacer todo de vuelta, toda la actividad que uno hace habitualmente. Y muchas veces, como te dije al principio, la gente, especialmente al tener la costura de la pared abdominal y tener esa firmeza nuevamente, se siente más confiada como para emprender otras actividades deportivas. Fantástico. Bueno, recomendaciones, doctor, para esto. Hay mucha gente que a lo mejor quiere hacerse, no se anima, dice no, mucho tiempo no voy a poder trabajar o me va a doler mucho. O ya sabemos que las personas que están con sobrepeso, esto no es para bajar de peso. Claro.
¿verdad? Es para arreglar la pancita una vez que uno ya o bajó de peso o por la edad o por los hijos, por lo que sea, no nos gusta la panza, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones das? Bueno, lo ideal sería que el paciente acuda a la consulta primero, ¿verdad? No tener apuros en cuanto a fecha, a resultado inmediato y cosas por el estilo, porque a veces tenemos que tomarnos un tiempo. Yo les puedo indicar que vaya junto a un nutricionista, que haga, baje X kilos. No, y no es para mí, ¿verdad? El tema es que la gente cree que yo nomás soy quisquilloso, ¿verdad? El tema es que si yo le opero con un sobrepeso de 5 kilos y después me baja esos 5 kilos, le va a colgar otra vez piel. Vos lo que querés es un buen resultado. Yo quiero el mejor resultado. Claro. Y yo el mejor resultado lo obtengo en base al paciente que tengo. Claro. ¿Verdad? Entonces, cuídense, acudan a la consulta, hagan sus preguntas, hagan las preguntas a las personas adecuadas, porque muchas veces viene gente que me dice, no, yo me fui junto al doctor fulano, que no tiene nada que ver con cirugía estética. Claro. Y él me dijo que no me opere luego porque no valía luego la pena. ¿Y cómo vas a saber? Claro, sí. La persona indicada es el especialista. Así mismo. Y entonces nosotros le vamos a indicar, le vamos a decir, baja, hace actividad física, hace un poquito de abdominales, no hagas abdominales. Claro. Todo dependiendo de qué es lo que encontramos, ¿verdad? Y en base a eso armamos un plan de cómo vamos a tratar a nuestro paciente. Y una persona que tuvo bebé, ¿después de cuánto tiempo se puede recomendar hacer esto? En el caso que necesite, obviamente. Yo les pido normalmente 6 meses después que dejaron de dar de mamar. Ajá. Que es, al final sería más o menos un año después de su... porque el cuerpo se va amoldando otra vez después de ese embarazo. Te viene a los 6 meses y tiene 5 o 6 kilos que vos no sabes dónde están, parece flaca, pero vos sabes que hay un exceso. Y esperás otros 6 meses y ya se acomodó todo y la paciente no hizo dieta, no hizo nada. Claro. Y tu cirugía es mucho más fácil y el paciente también sufre menos, vamos a decir. Y dicen luego que como son 9 meses de cambio, son 9 meses de volver otra vez a más o menos estar ya sin cambios, ¿verdad? Exactamente. Lo que uno puede quedar. Y uno tiene que tener paciencia. El que se va solamente pensando que yo tengo la plata para comprar mi resultado, probablemente va a encontrar un problema. Claro. Y entonces nosotros tenemos que cuidarle al paciente, hacer que salga satisfecho, ¿verdad? Y a veces es más sano para nosotros y para el paciente decirle que no. Fantástico. Hacemos un cortecito a la vuelta, las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Volvemos ya. Bueno, y así como lo decía, en este momento vamos a ver las consultas que ustedes están enviando a nuestras redes sociales, las redes sociales del Doctor en Casa. Vamos con esta primera consulta. ¿Cómo se recomienda dormir luego de la abdominoplastia? Bueno, normalmente yo les digo que duerman boca arriba, con la cabeza un poco elevada. Y a veces inclusive, dependiendo de las dificultades que encontramos durante la cirugía, dormir con una almohada bajo las rodillas y el tórax un poco elevado, de modo que la menor... Boca arriba. Claro, de modo que la menor tensión posible haya en el lugar de la incisión. Esa es la forma más adecuada de dormir. Hay mucha gente que no puede dormir así, ¿verdad? Hay gente que te dice, no dormí nada hasta que me dijiste que podía dormir de costado. Sí, qué obediente. Entonces, yo ya me daba vuelta nomás. Y peor aún, para la gente que solamente duerme boca abajo, es un sufrimiento. Sí. Pero
tratamos de hacer que el paciente duerma boca arriba por lo menos los 15 primeros días, Claro. De modo que la cicatriz tenga la menor tensión posible. Claro, claro. Perfecto. Vamos con otra consultita. A ver. ¿Cuánto tiempo duran los resultados de la abdominoplastia? Bueno, la duración de los resultados pueden ser permanentes. Pues es una de esas cirugías que, bien cuidadas, pueden ser de una sola vez en la vida. La mayoría de las veces es de una sola vez en la vida. Y por supuesto que, como siempre decimos, hay variables. Hay gente que necesita una segunda cirugía por una u otra circunstancia, pero por lo general es una sola vez. Perfecto. Vamos con otra consulta. A ver. ¿Cómo se realiza la abdominoplastia en mujeres con cicatriz de cesárea? Bueno, esa es para nosotros la cesárea es el lugar donde vamos a apoyar nuestra cirugía. La mayoría de las pacientes a las que le operamos esto, le hacemos sobre la cicatriz de la cesárea, donde podemos tener dificultades. En las cicatrices muy altas para nosotros es mucho más fácil y nosotros inclusive podemos ayudar a bajar esa cicatriz. Pero donde más problemas tenemos es cuando la cicatriz es demasiado baja, cuando es justamente ahí al lado Claro. del hueso púbico. Ya no puede bajar más. Y ahí es muy difícil de bajar y también al ser tan baja podemos afectar un poquitito la parte de los labios, ¿verdad? Es decir, tener una tensión y traer los genitales hacia el frente. No, Entonces, Dios mío. en esos casos sí de repente podemos decidir cambiar eso, pero normalmente la cicatriz se hace sobre la cesárea. Y si la cicatriz de cesárea es vertical, si fue una cesárea así de emergencia y que se hace vertical. Depende normalmente conseguimos sacar toda esa cicatriz, ¿verdad? O sea, Estirando como una cortina. La piel que está del ombligo para abajo es la que se saca, Sí, básicamente, ¿verdad? exactamente. Y entonces toda esa piel se va. Ya. Donde hay dificultades, donde pueden haber problemas o donde puede haber un diseño diferente de cicatriz, por ejemplo, un paciente que tuvo por X motivo una cicatriz, una cirugía en el abdomen superior Ya. con una gran laparotomía Sí. por otros Sí. motivos, ¿verdad? Y entonces en esos casos se hace una dermolipectomía reversa, que es Para arriba. para arriba. Mira ahora. En otros casos, con otro tipo de obesidad, otro tipo de problemas de piel, o que tuvo una gran hernia a nivel umbilical, se hace lo que se llama en flor de lis y la cicatriz que se queda una cruz. Y, doctor, ¿y el ombligo cómo es? ¿Le sacás el ombligo, le haces un ombligo nuevo? En la gran mayoría de los casos, yo prefiero reutilizar el ombligo que tiene. ¿Verdad? El ombligo se desprende, se deja como un dedito así, se corre la piel a donde uno quiere y el ombligo se hace salir nuevamente en su posición. Esa es a veces porque tiene demasiadas cicatrices, porque ya fue muy operado, porque de repente nosotros tenemos que hacer un neo-ombligo y ahí sí hacemos un injerto de piel o alguna cosa de esa. Qué increíble, qué arte es todo esto, ¿eh? No es nomás cortar, estirar, es todo un arte. Doctor, gracias por tu presencia, como siempre que venís y nos informás, nos educamos, sacamos todas nuestras dudas. Muchas gracias y te invitamos para otro programa. Ok, muchísimas gracias, Vivi, un placer y un saludo a la audiencia. Nos vemos la próxima. Y nosotros también nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides que con pancita o sin pancita naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alican